Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la clase Rosa de Sarón. Nuevamente, hermanos, les saludamos a nombre de nuestro hermano César Sánchez y su servidor, el hermano Fernando Franco, dándole gracias a Dios, hermanos, por un domingo más que nos concede el Señor estar con ustedes en nuestra clase Escuela Dominical por este medio, hermanos. Como ustedes saben, hermanos, estamos viendo nuestra revista trimestral Viviendo en un mundo quebrantado, hermanos, pero con esperanza. Y hemos visto ya 3 lecciones y este domingo, hermanos, ya toca la 4ª. Y el tema es la durabilidad de nuestra esperanza. La durabilidad. ¿Cuánto dura? ¿Qué tanto resiste? ¿Qué tanto persiste nuestra esperanza, hermanos? Ya sabemos por la lección 1 que nuestra esperanza es Cristo Jesús, la persona de Cristo Jesús y todo lo que Él nos ha prometido, todo lo que involucra, hermanos, el hecho de tener a Cristo Jesús como nuestra esperanza, ¿sí? Entonces, el tema de ahora, hermanos, es la durabilidad de nuestra esperanza. Es la sesión 4, hermanos, ¿sí? Miren ahí nuestras revistas, hermanos, vamos a cubrir nuevamente ahí en la epístola del apóstol Pedro, hermanos, ¿sí? Para que por favor tengan por ahí a la mano sus Biblias. Va a estar basado en 1 de Pedro 3, ¿sí? 1 de Pedro 3, versículos del 8 al 17, hermanos. 1 de Pedro 3, del 8 al 17, ¿sí? Bueno, como introducción, hermanos, volvemos a tenemos que volver a tocar el tema de que estamos seguros, sin ningún ocultamiento, hermanos, sin ninguna mentira, sin ninguna intención de esconderse las cosas. La palabra de Dios es muy clara, hermanos, que hay muchas tribulaciones y sufrimientos en este mundo, hermanos, como cristianos, ¿sí? Tal vez inclusive algunos que han tenido cierta noción del cristianismo, tal vez han tomado como pretexto el no querer abrazar el cristianismo, sabiendo, tal vez por observación, por testimonio o por haber oído, por oídas, de que los cristianos sufren. Y a lo mejor estas personas, de manera, pues vamos a decirlo así, incompleta, no completamente bien informados o mal informados, y dicen, no, pues ¿para qué me hago cristiano? Si dicen, ¿verdad? O he visto, o al parecer les vienen muchas pruebas, muchos sufrimientos, sobre todo en una cultura, por decirlo así, mexicana, en la que se da mucho lo de la burla y también, por qué no decirlo así, la persecución. Y pues han de decir, ya suficientes problemas tengo como para hacerme cristiano y que se me vengan más problemas encima. Pues podríamos decir que maneja su lógica ese pensamiento, pero solamente cuando lo ves de una manera incompleta, porque obviamente cuando eres una persona realista, cuando eres una persona bien aterrizada, bien documentada, y que sabes que al fin de cuentas, cristiano o no, en el mundo hay aflicción. No crean que el sufrimiento es exclusivo de los cristianos. No, lo sabemos perfectamente bien que no es así.
creyentes y no creyentes sufren la pérdida o la partida de seres queridos por igual. Creyentes y no creyentes pueden sufrir robos, fraudes, engaños, decepciones y un sinnúmero de cosas más que causan sufrimiento a las personas. Creyentes y no creyentes las van a sufrir por igual, en referencia a que les van a suceder, les van a ocurrir. Pero sabemos nosotros que los que somos de Cristo no estamos pasando por esos sufrimientos solos. No estamos pasando por esos sufrimientos solos, estamos acompañados en todo momento. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios a sus hijos, a los suyos, de que no nos desamparará, de que no nos dejará. Sí, va a haber problemas, va a haber aflicciones, va a haber dolor, va a haber sufrimientos. Cristo lo dijo de manera muy clara: en el mundo tendréis aflicción. Si nos quedáramos nomás con la primera parte de lo que dijo, pues podría verse oscuro el futuro. Decir, hijo, nos dijo el Señor que en el mundo tendríamos aflicción. Pero, y aunque sí fuera, hermanos, conocemos a nuestro Señor, pero aún y con todo no se quedó la frase ahí nada más. En el mundo tendréis aflicción, pero el Señor añade, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es una forma de decir, vas a ver aflicciones, vas a pasar por ellas, pero tú confía porque yo estoy contigo. Y yo soy mayor, más grande que esas aflicciones. Yo he vencido al mundo. Entonces, también debemos de recordar, hermanos, que si vamos a hablar de sufrimientos, el Señor Jesús pasó por el mayor sufrimiento de todos. ¿Sí? Cristo Jesús pasó por el mayor sufrimiento de todos. Nosotros no vamos a pasar por ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento mayor, el más grande de todos, Él ya lo sufrió por nosotros. El de haber sufrido la paga del pecado, de nuestros pecados, todos y cada uno de ellos, en cada ser humano y de cada ser humano. O sea que multiplicados por millones. Él ya sufrió el desprecio, la traición, los golpes, los insultos, las humillaciones, las injurias, el abandono y un enorme y grandísimo castigo de sentir la separación de Dios Padre con Él. Cristo siempre fue muy unido al Padre desde pequeño. Claro que Cristo Jesús ya estaba con el Padre en una perfecta y eterna unidad en el cielo, porque Cristo es eterno, es Dios. Pero también es una realidad de que Cristo se despojó de todo eso, se despojó de su eternidad, se despojó de su gloria, de su poder, para venir al mundo a través del nacimiento virginal y hacerse hombre, y un hombre que nació en la pobreza, en una familia limitada. ¿Sí? ¿Por qué dije que se despojó también de su eternidad? Porque al hacerse hombre tenía que tener también un fin, y de hecho su vida fue cortada. Lo sabemos, ¿verdad? Y cómo fue, y la manera en que fue cortada, y sobre todo sabemos por qué fue cortada y por quién fue cortada y a favor de quién fue cortada su vida.
Nunca olvidemos, hermanos, que todo eso sufrió y pasó Cristo Jesús por nosotros. Teniendo el ejemplo de Él, como siempre lo decimos, el ejemplo máximo siempre para nosotros es Cristo Jesús. Al Señor no le gustaban las cosas que duraran poco, hermanos. Me refiero a cuestiones de fe, de esperanza. Uno de los reclamos frecuentes de Él hacia los suyos era el de hombres de poca fe. Y sabemos que yéndonos al análisis de las palabras hebreas o griegas, en este caso griegas porque fueron en el Nuevo Testamento, no se refería al tamaño de la fe, sino a la durabilidad, a la duración, a la prolongación de esa fe. O sea, una fe de corta duración. Y él reclamaba eso, hombres de poca fe, o sea, hombres de cortita fe, de fe que dura poquito. Bueno, hermanos, así igualmente con la esperanza que tenemos en Cristo Jesús por la fe. Porque si tenemos una esperanza es porque lo creemos, o sea que hay fe de por medio. Esa esperanza es estar esperando algo con certeza, con seguridad, con convicción. En cuanto a lo que Él es, quién es y lo que Él ha prometido para nosotros. Miren, hermanos, vamos a leer la primera porción, ¿sí? Dice así, 1 de Pedro 3, del 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así empezamos la primera sección, hermanos. Y no se preocupe tanto por el tiempo, ya con la introducción que di, ya englobé en cierta manera parte del tema. Los consejos que se nos dan aquí, hermanos, son precisamente para que se asegure esa durabilidad, hermanos, en la esperanza. ¿Sí? Es precisamente para garantizar que esa durabilidad se dé, que no se vuelva de corta duración, de corto tiempo, sino que perdure. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o que Cristo nos llame a su presencia. Hacemos hincapié en las dos porque nos podemos enfocar solamente siempre en una de que, de aquí a que el Señor venga, pero recuerden que también el Señor nos puede llamar en cualquier momento, si Él así lo desea. Finalmente, dice aquí, iniciando este versículo, ¿sí? Acuérdense que Pedro le está hablando aquí a creyentes. El expositor nos ayuda a hacer el análisis en cuanto a que no se nos vaya a ocurrir pensar de que se estaba refiriendo a los del mundo. Claro, sabemos que no, ya, porque ya hemos estado analizando la carta de Pedro, pues sabemos que se está refiriendo a cristianos, pero bueno,
En cierta manera cada lección se ve por separado y es necesario muchas veces repetir. Esto no podría estárselo diciendo al mundo. Estas exhortaciones no son para el mundo, son para los cristianos, para los redimidos, para los que son de Cristo, para los que ya son miembros de la iglesia, ¿sí? Sé todos de un mismo sentir, ¿sí? Compasivos, amándoos fraternalmente, que es el distintivo del cristianismo, de acuerdo a lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os amaréis unos a otros. Y otro distintivo es que no nada más así cualquier amor, sino así como yo os he amado. Un amor sacrificial, un amor sublime, un amor que va más allá. Aquí lo menciona como un amor fraternal, de hermanos. ¿Por qué? Pues porque esos somos en realidad hermanos en la fe, ¿sí? Hermanos de un mismo Padre, hijos. Somos hermanos entre nosotros, hijos de un mismo Padre por la adopción, ¿verdad? Porque hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, o Papito, como dicen algunos, que es la traducción literal de este Abba, que es un decir papá de manera cariñosa, de manera íntima, ¿sí? Misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, a lo cual muchas veces nos vemos tentados, ¿verdad, hermanos? Yo lo tengo que reconocer, muchas veces yo me siento tentado, sobre todo en cuestiones injustas o de abuso, y ya metiéndome a temas más generales, ahora incluyéndolos a ustedes también, cuando vemos pues tantas cosas injustas en este mundo que muchas veces nos puede llegar hasta hervir la sangre, hermanos, dar mucho coraje. Pero el cristiano siempre es retado, exhortado, animado a no devolver mal por mal, ¿sí? Y esto es lo mismo que dice aquí, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, ni insulto por insulto, ni injuria por injuria, hermanos, ¿sí? Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados, ¿verdad? Aquí se fuisteis, pero ya estoy hablando de manera inclusiva. Fuimos llamados a qué, hermanos? A que heredásemos bendición. Claro que todo lo que ha prometido el Señor para nosotros es una gran bendición. Esa va a ser nuestra herencia, hermanos. Vuelvo a decirlo como lo dije en otras clases de estos mismos temas. Cuando tú ya sabes qué es lo que vas a recibir, lo sublime, lo eterno, lo incorruptible, lo duradero que vas a recibir, o sea que va a ser algo que no se va a perder ni gastar ni nada. Ese debe ser un motivante, eso debe ser combustible para tu esperanza. Y eso nos debe influir de tal manera que afecte nuestra actitud hacia los demás aquí en la tierra. En no andar, cuando las personas se enfocan mucho en lo aquí de la tierra, hermanos, o sea que sus anhelos, sus deseos, sus sueños y sus esperanzas están en cosas terrenales, es cuando se dan todas estas cosas de los pleitos, los odios, las contiendas, las venganzas, porque como lo que buscan ellos es de aquí de la tierra, cuando lo ven amenazado o perdido o comprometido, hacen lo imposible por no perderlo, por recuperarlo, por vengarlo, por etcétera, y se dan todo ese tipo de pleitos, de maldiciones, de persecuciones. Pero si tú sabes que lo que es tu esperanza no es de aquí, no es de este mundo, y que no va a ser como las cosas del mundo, pasajeras, efímeras, entonces tu actitud debe ser otra. No tienes por qué andar procurando entonces pelearte, ni devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino sabiendo que, teniendo esta esperanza también, hermanos, de que nuestra
respuesta sabia, tranquila, amable, amorosa, misericordiosa hacia nuestros semejantes, aunque estos nos estén injuriando, insultando o maldiciendo, es de que tal vez Dios llegue a tener misericordia de ellos y se arrepientan, y que también ellos lleguen a pasar a ser parte de la familia de Dios. No debemos de ser egoístas, hermanos. Esa es la invitación, y por naturaleza somos egoístas, hermanos. Si recuerdan que les dije en clases pasadas, ¿verdad? Pongan a un niño, ¿verdad? Y al niño denle su paleta. Cuando todavía el niño sabe hablar bien, ¿verdad? Pero denle su paleta, su dulce, ¿verdad? Y luego trátenselo de quitar y el niño va a forcejear, ¿verdad? O el niño va inclusive a proferir sus primeras palabras y no van a ser papá y mamá, van a ser mío, mío. Hermanos, así es la naturaleza humana, egoísta desde chiquitos. Pero, ¿de qué estoy hablando aquí, hermanos? Bueno, que si usted escuchó, recibió las buenas nuevas de salvación y ahora Cristo Jesús es su esperanza, demostrémosles esa esperanza al mundo para que también ellos la deseen, para que ellos también puedan pasar por las tribulaciones, dolores y aflicciones que de todas formas van a pasar en esta vida, pero que lo hagan al igual que nosotros, de la mano de nuestro Señor. Sabemos que no es lo mismo vivirlas, pasarlas solos, a que cuando el Señor es el que con brazo fuerte nos sostiene para que no caigamos y desmayemos, hermanos. ¿Sí? Por muy grande o muy dolorosa que sea la pérdida o la pena o la decepción o el dolor, lo que sea, hermanos. No es nuestras fuerzas, hermanos, no es nuestro carácter, no es nuestro entrenamiento, no es nuestra dureza aparente de querer soportarlo todo. No, hermanos, el hombre es frágil. El hombre, el varón es frágil. ¿Sí? Lo digo así, enfocándome al varón, porque siempre manejamos lo de la mujer cuando dice que como vaso más frágil, y se nos olvida la palabra que viene ahí cuando dice más. La mujer es vaso más frágil, significa que el hombre es frágil y la mujer pues un poquito más, nada más. Todos somos frágiles, hermanos, a fin de cuentas todos somos frágiles. Estamos hablando de viviendo con esperanza en un mundo quebrantado, ¿sí? Pero hemos hablado también de que cuál es la base de nuestra esperanza, ¿sí? También hemos hablado de cuál es la expresión, el testimonio y ahora de la durabilidad de nuestra esperanza. Y sabemos que esa esperanza es Cristo Jesús. Fíjense lo que dice aquí. Porque el que quiere amar la vida, el que quiere, hermanos, el que quiere, el que tiene la intención, el que tiene el plan, ¿sí? El que tiene fijado en su mente de amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Muchas de las aflicciones, de las tribulaciones y sufrimientos que pasamos por la vida, hermanos, hay que reconocerlo, que muchas veces son por consecuencia directa de no haber controlado nuestra lengua, hermanos. Una palabra indebida, una mentira, alguna murmuración, algún chisme, alguna calumnia hecha de manera pues así en su naturaleza mala, porque pues las mentiras nunca van a ser buenas, ni las difamaciones, ni las calumnias, ni los chismes, ni las murmuraciones. Y si lo hacemos contra gente que tiene poder, o simplemente deja tú verlo así contra gente que tiene poder. Por ejemplo, si alguna vez el joven, el adolescente o el adulto inclusive llegó a malamente proferir palabras en contra de sus padres y después tener que sufrir la vergüenza, el
el dolor de corazón por haberlo hecho, pues ese sufrimiento se te vino como consecuencia de haber dicho cosas perversas o equivocadas de tu parte. O sea, en pocas palabras, hermano, nuestra lengua nos mete en muchos problemas. Es causa de muchos de nuestros problemas. Por eso, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, ¿sí? Y sus labios no hablen engaño. ¿Por qué? Porque ya sabemos la famosa enseñanza de que una mentira lleva a otra mentira. Y si la primera mentira era nada más de un tamaño, la segunda va a tener que ser más grande porque ya tienes que cubrir la primera mentira y luego la segunda fase de la mentira y luego la tercera, la cuarta, hasta que, como decimos, se convierte en una gigante bola de nieve que nos arrastra junto con ella. Pero no solamente queda en eso, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando sigues a alguien? Te le pegas, vas detrás de, vas siguiendo, vas procurando no separarte de eso. Entonces, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. O sea, en pocas palabras, siempre procurando la paz. ¿Sí? Porque si nada más fuera algo momentáneo, pues diría, véala pasar nada más, ¿no? Pero aquí se sígala. O sea, procúrela siempre la paz. ¿Sí? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Por qué? La respuesta aquí es del por qué es ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer todo esto? ¿Por qué vamos a procurar hacer todo esto? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y algo muy interesante que sigue es, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿De quién? De los justos, no de cualquiera, de los justos. ¿Sí? Los ojos y los oídos del Señor estarán siempre atentos a los justos, hermanos. ¿Sí? Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Miren, hermanos, muchas veces no dura nuestra esperanza o es de corta duración porque pensamos que los malos verdaderamente prosperan. Ahora, yo no quiero engañarlos y decirles, como muchas veces el mundo comete el error, o mucha gente comete el error, supuestamente al querer dar consuelo, al querer mitigar el dolor de alguien más, diciéndole palabras bonitas y mentirosas, porque son mentirosas, prometiendo lo que no es. Nunca debe hacer uno eso, hermanos, ni con la buena intención de querer mitigar un dolor. Cuando ya avanzamos en los años, y los que lo han hecho ya saben a qué me refiero, muchas veces cometemos el error de hacer promesas ante el dolor. No haga eso. Si no está seguro de lo que está diciendo, si no es algo confiable, si no es un estatuto o decreto de Dios, si no es nada más palabras bonitas del momento para querer mitigar el dolor de alguien, no lo haga, porque a fin de cuentas las personas recuerdan lo que se les dice y después podrían echarle en cara y decirles que usted les mintió, y estaríamos cayendo precisamente en lo que vimos en versículos anteriormente. Debes de frenar tu lengua de mentiras y de engaños. No prometas cosas que no son, ¿sí? Entonces, para que el Señor esté atento a nuestras oraciones, ¿sí? Si somos justos, no es porque nosotros seamos justos por nosotros mismos, sino porque Él nos declaró justos. Es parte de la salvación, hermanos, que nosotros obtenemos en Cristo Jesús, ser declarados justos, no porque lo fuéramos, sino porque se nos otorga o se nos imputa la justicia de Cristo, ¿sí? De Él hacia nosotros. Por eso Dios nos ve a nosotros, pero como viendo a Cristo Jesús. Por eso, nada más por eso. Por eso toda la honra y la gloria es para Dios, hermano, no para nosotros, sino para Él. Si no, de lo contrario, hermanos, pues estaría el rostro del Señor en contra de nosotros, en contra de aquellos que están haciendo el mal.
Bueno, hermanos, pasemos a la segunda parte de nuestra lección. Es 1 Pedro 3, del 13 al 14. Son 2 versículos y dice así, es una pregunta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Miren, precisamente hablando de no hacer preguntas, no hacer promesas sin fundamento. Aquí alguien podría decir, mira lo que promete la palabra de Dios. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si nada más lo dejas así, en esa porción de la palabra, de ese versículo, y no ves todo el contexto, te digo una cosa, estarías diciendo una mentira. ¿A qué me refiero? Que tú podrías decirles a una persona, si tú sigues el bien, nadie te va a poder hacer daño. ¿De dónde sacas eso? Es que lo dice la Biblia, mira. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si te quedas nada más en esa pregunta, eso es lo que diría de manera aislada esa porción bíblica. Pero lo que sigue es interesante, hermanos, porque después de cerrar el signo de interrogación dice, mas también, o sea, en pocas palabras, lo que está diciendo, tú haz el bien y vas a estar sin el temor de que te hagan en sí daño, porque como dicen, el que nada debe, nada teme. Ese no lo dice así la Biblia, pero el concepto sí está ahí. Y luego viene, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, tú vas a estar tranquilo sabiendo que no has hecho daño, pero aún así, si te pasara algo, si por causa de la justicia tú padeces, entonces inclusive eres bienaventurado. O sea, que o una cosa a la otra, a fin de cuentas como cristiano, tú recibes bendición. Y alguien puede decir, pero aún en el sufrimiento, hermano, bueno, la Biblia, aquí está diciendo la palabra de Dios, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Sí, hermanos. Muchas veces no atamos en nuestra mente o no relacionamos bien de que muchas veces vamos a sufrir por causa de nuestra fe, de nuestro testimonio, de hacer lo correcto. ¿A poco nunca ha pasado usted por un insulto de personas? O bueno, no vamos a irnos tan fuerte, no por insultos, aunque a fin de cuentas sí son insultos, cuando alguien te está diciendo que por el hecho de que no quisiste hacer una tranza o porque no quisiste decir una mentirita blanca, te hubiera ido mejor si lo hubieras hecho, pero no, ahí estás tú, cristiano, muy digno, ¿verdad? Muy recto y dijiste la verdad, y por haber dicho la verdad, pues te castigaron a ti y nos castigaron a todos. Algún día, hermanos, tarde o temprano usted va a estar en una situación así. Y no estoy hablando nada más de adultos. Usted, joven, adolescente, en la escuela le va a tocar tarde o temprano, y a los que ya pasan la escuela y gradúan y todo, en el trabajo o en la familia o con los vecinos, tarde o temprano, usted va a tener que escoger entre sufrir diciendo la verdad o evitar el sufrir diciendo una mentira. Todos nos vamos a ver o ya nos hemos visto enfrentados con esa tentación que es satánica. Es satánica. Es satánica. Eso de que tú cuídate, protégete, di otra cosa para que cubras tu espalda, ¿verdad? Para que no te venga este mal, para que no te hagan este daño. Sálvate con esta pequeña mentira. Maquilla estos datos. Cambia esta palabra. No digas que fue así. Di mejor que fue asá. Bueno. Nuestra esperanza
debe de durar para siempre. Es parte del testimonio. O nada más va a durar mientras las cosas marchen bien, pero en cuanto se presente una adversidad o una amenaza a nuestra integridad, a nuestro trabajo, a la fuente de nuestro ingreso, a nuestra salud o algo, bueno, yo sé que, miren hermano, yo sé que no es fácil enfrentar la adversidad. Es una mentira. Al que alguien venga y diga, no, con el Señor todo es fácil, hermanos, regalado. Les digo una cosa, yo sinceramente cuando oigo hermanos que se expresan así, y lo voy a decir con cierto nivel de respeto, a lo mejor por ser mayores que yo todavía, pero se dejan llevar de pasiones, son muy apasionados. Y déjenme decirles que muchas veces lo apasionado no tiene nada que ver con la verdad. Muchos cristianos caen en ese error. Y como les decía hace rato, de querer prometer cosas que no es cierto que están en la Biblia. Pareciera que están en la Biblia, pero no. Si lo lees con detenimiento, lo analizas palabra por palabra, con sus puntos y sus comas, te vas a dar cuenta que no es así. Ya cuando estudias la Biblia por muchos años, te das cuenta que debes de vigilar siempre mucho eso. Y si es necesario que leas una porción bíblica por minutos u horas, a fin de cuentas de que la analices bien debidamente, e inclusive hasta por cuestiones de gramática en tu propio idioma, pues hazlo, con tal de extraer la verdadera esencia de ese pasaje, la verdadera aplicación o enseñanza de ese pasaje. Yo te aseguro que vas a descubrir que muchos no van a ver las cosas igual que tú, porque igual que tú estuvieron mucho tiempo o han estado mucho tiempo, nada más viendo las cosas rápidamente y sin detenerse, sin escudriñar. Pero hay que escudriñar las escrituras, no porque lo digo yo, sino porque el Señor lo dice, ¿verdad? Nos lo manda a todos. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo lo recto, y sí, aunque sufras algo, pero es por causa de la justicia, por sostenerte tú en la justicia, entonces realmente el Señor está de tu lado. Y pase lo que pase, el Señor está contigo. Por lo tanto, no debes de tener temor de ellos. Fíjense que lo que dice, por temor de ellos, se refiere a personas. O sea que lo que les dije yo ahorita, el bullying, el hostigamiento, el riegue, como le dicen los jóvenes, ¿verdad?, va a venir por parte de las personas hacia nosotros. Y esas personas muchas veces pueden ser inclusive tus parientes, tu familia, tus más cercanos, tu amiga, ¿verdad?, tu compadre, tu comadre, como se maneja en unos círculos religiosos, en unos términos ahí, ¿verdad?, tu gran hermano, tu amigazo. Te van a insultar, te van a menospreciar, despreciar, etcétera. ¿Por qué? Porque escogiste evitar una salvación cortita de poco tiempo por cuestión de la eterna. ¿Qué estoy diciendo? Que por salvar tu pellejo por un día o dos, o lo que durara mantener esa mentira, que la gente así lo busca y dicen, tú sálvate por el momento, pero sálvate de qué, de un regaño, de una consecuencia. Muchas veces, hermanos, errores en la escuela o en el trabajo o en algún otro ámbito que cometamos van a tener consecuencias, y tenemos que ser pues derechos, valientes de afrontar, de resignarnos y de aceptar las consecuencias de nuestros errores. Es que yo tomé esta mala decisión y vino esto como consecuencia. Bueno, pues sí. Muchos recurren rápidamente a echarle la culpa a los demás. No, es que lo hice así porque este me presionó, porque este me dijo, porque
Me dijeron que así lo hiciera, que a todos nos iba a ir. No, usted hágale caso primero, siempre hágale caso a su Señor, ¿verdad? Sí, siempre primero al Señor. La última porción, hermanos, de nuestra clase es 1 de Pedro 3, del 15 al 17, y me permito leérselos, hermanos. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y antes de seguir avanzando a la otra parte del versículo, déjenme aquí hacer el análisis de esto, hermanos. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La santificación siempre es un apartamiento, hacer aparte algo. O sea, en pocas palabras, ten a Dios en un lugar especial en tu corazón, apartado, santo, santifícalo. ¿Sabes qué? Pum, vas a quitar esto, es primero Dios. Eso es lo que te está diciendo este versículo. Pon a Dios en primer lugar. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Eso significa. ¿Cómo vas a santificar algo? Cuando lo apartas, cuando le pones un lugar especial, lo aíslas de cosas que son vanas y lo pones en un lugar prominente, visible, glorioso. ¿Sí? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Pedro es el que usa mucho este término de andar siempre presentando defensa de la esperanza, ¿sí? De la esperanza que hay en nosotros, hermanos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con mansedumbre y con reverencia. ¿Sí? Rápidamente el hombre piensa cuando dice, tú presenta defensa, es subir las manos, la guardia y tirar golpes. Pero la Biblia no lo maneja así. Pedro no lo maneja así. Como que inmediatamente también yo creo que en ese tiempo se podrá interpretar de manera rápida, decir, presenta defensa, pues a lo mejor viendo, no sé, a los soldados romanos o cualquier otro ejemplo parecido, alguna autoridad de decir, vas a defender pero de manera violenta, con golpes o con palabras fuertes. No. Es preparados para presentar defensa con mansedumbre. Inmediatamente dice cómo, con mansedumbre y reverencia. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Tú por qué actúas así? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué decidiste decir la verdad sabiendo que al decirla se te iba a venir un regaño o una sanción o una reprimenda o alguna consecuencia en contra tuya en el trabajo, en la escuela, en esto o en el otro? No, pues porque mira, yo cometí un error, soy responsable de haberlo cometido y pues a mí lo que me enseña el Señor es que siempre debo decir la verdad y no importa que aunque me traiga consecuencias o castigo o cosas adversas en un momento, sabes que pues eso va a pasar pronto, pero yo tengo una esperanza mayor que eso. Yo prefiero quedar bien con mi Dios, decir la verdad, porque mira, en un futuro Él va a examinarme y Él me va a galardonar, me va a pagar conforme a mis obras, ya como creyente. Y empiezas a introducir el Evangelio, porque debes de aprovechar toda oportunidad, ¿sí? Especialmente ante aquellos que demanden de ti que les expliques. ¿Qué es lo que dice aquí? Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande, todo aquel que te diga, oye, ¿por qué? ¿Tú por qué eres así? ¿Por qué piensas así? ¿O qué pensabas? Porque también puede venir en forma de reclamo. ¿Qué pensabas con haber dicho la verdad? ¿Que no sabes que te iban a castigar? Pues sí, pero prefiero un castigo aquí en la tierra a que un castigo de mi Señor después por no haber hecho su voluntad. Pues, ¿quién es tu Señor? Pues Jesucristo es mi Señor. Y si no lo conoces, déjame te lo presento. Hay que siempre buscar la manera inteligente, hermanos, apropiada, oportuna de presentar a nuestro Señor. ¿Sí? No se sientan ofendidos con las palabras que uso, hermanos. Son palabras bíblicas. Debemos de pedir siempre sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué creen que el Señor una vez se
Déjenme hablo así como los jóvenes. ¿Por qué creen que el Señor se la regó una vez a los suyos? Cuando dijo que los del mundo eran más perspicaces, más usó una palabra, ahorita no me acuerdo, pero básicamente el Señor estaba diciendo eso, que los del mundo eran más despiertos para moverse y hacer las cosas que los hijos del reino. O sea que nos falta en veces a los hijos del reino vernos así rápidos en pensar y hacer las cosas a la manera de Dios, obviamente, no como los del mundo. Los del mundo lo hacen así para su propio bien, pero nomás que no me acuerdo de la palabra, hermanos, pero a lo mejor usted sí ya se acordó de mí, dice, hermano, pues es tal palabra, sí. Yo fíjense que lo usaba mucho y ahorita ya se me olvidó esa palabra, pero creo que dice sagaces, creo que dice que los del mundo son más sagaces que los hijos del reino. Pero en fin, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, que si alguien va a decir algo malo de ti, que sea, pero de manera mentirosa, alguien va a decir, oye hermano, estás diciendo que digan mentiras. No, me refiero a que si alguien va a hablar mal de ti, que sea de manera injusta por parte de ellos. O sea, que no sea realmente una acusación verdadera que te agarraron a ti haciendo algo indebido. O sea, si vas a sufrir, pues bueno, ya sean mentiras, injurias o algo, pero tú debes de mantener tu conciencia limpia de que tú no hiciste tal cosa mala, de que tú no hiciste un mal proceder, de que tú no hiciste lo indebido, no mentiste, no maquillaste. Miren, maquillar es mentir, ¿sí? En todos lados maquillar es mentir. Y bueno, no quiero relacionar ahorita con el maquillaje, pero bueno, maquillar las cosas es tratar de ocultar algo, ¿sí? Eso no le agrada al Señor. Tú tienes que mantener limpia tu conciencia. ¿Cómo se mantiene limpia la conciencia? Sabiendo que hiciste lo correcto. Si llega a haber alguna consecuencia, la voy a enfrentar, pero habiendo hecho lo correcto. No de que voy a soportar insultos de la gente y que me estén diciendo y esto y esto y esto y esto. Oye, ¿por qué te dicen todo eso? Ah, pues porque hice esto, ¿tú crees? Pues te imaginas, entonces ahí no hay premio, pues estás recibiendo insultos y estás recibiendo injurias y estás oyendo murmuraciones y chismes acerca de ti, pero porque sí hiciste lo incorrecto, pues eso no tiene premio, hermano. La palabra de Dios de aquí dice que como si hubiera sido malhechor, pero no siéndolo, ¿verdad? Sino simplemente porque el mundo así es en ocasiones, ¿verdad? Te van a echar, te van a culpar, te van a decir, te van a maldecir, pero tú haz lo que sea correcto, conserva limpia conciencia, ¿sí? ¿Por qué maneja la conciencia? Porque si tú hiciste lo malo, pues tu conciencia te va a decir, oye, pues es que estás pasando por esto porque hiciste esto malo, y no debe ser así, hermanos, ¿sí? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿verdad? Sean avergonzados los que calumnian, ya aquí está diciendo, sean avergonzados los que están inventando, los que te están difamando, los que están inventando cosas en cuanto a vuestra buena conducta en Cristo. ¿Por qué? Pues aquí la respuesta es bien sencilla y aquí lo dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, ¿va? Si la voluntad de Dios así lo quiere, o sea, no a todos les toca por voluntad de Dios padecer haciendo el bien. Dios escoge a quien quiere pasar por esa prueba, ¿va? Yo quiero que tú sufras, hijo mío, aunque hayas hecho lo correcto, que sufras de manera injusta, pero mira, ellos van a pagar por lo suyo y yo a ti te voy a recompensar. Tú vas a brillar. Y a lo mejor realmente lo que busca el Señor es de que, y yo quiero que tu testimonio, tu esperanza cause un impacto en esta persona en particular o en esta otra. ¿Por qué? Porque, como dice el Señor, Él tiene pueblo escogido en muchos lugares. Muchas veces nosotros no sabemos ni quiénes son, pero el Señor sí. Como en su momento nosotros fuimos el blanco del Señor. ¿A qué me refiero? Que Dios mandó un misionero, un predicador,
un tratado, una revista, una Biblia a nuestras manos, porque la intención del Señor éramos nosotros, que nosotros nos convirtiéramos. Bueno, muchas veces Él quiere que actuemos, decimos, que demos un buen testimonio, guardemos buena conciencia, para que alguien más sea atraído por ese ejemplo de nosotros. Así trabaja el Señor, hermanos. Así trabaja el Señor. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí? Si vamos a defender la fe, hermanos, tenemos que mantener mucho el ejemplo, hermanos, de hacerlo de manera correcta. No se trata de ganar discusiones. No se trata de salir vencedor con los argumentos. Si pasa como consecuencia, está bien, pero que no sea esa la intención, que no sea ese el fin que tú estás buscando. No, el fin debe de ser ganar almas para Cristo. El fin debe de ser que Dios sea honrado y glorificado. Ese debe de ser el fin que tú debes de buscar, que tú y yo debemos de buscar. Y sí, lo reconozco, muchas veces nos podemos perder en la orientación de qué realmente estamos buscando, pero siempre debemos de volver a la base. Y la base es, nosotros debemos de buscar siempre la honra y gloria de Dios. ¿Sí? Debemos de buscar lo que Él mismo busca. ¿Qué busca Él? Que todos los hombres sean salvos. ¿Sí? Si tú sabes que una palabra áspera, como dice la palabra áspera hace subir el furor. A la blanda respuesta quita la ira. Sí, aunque el versículo lo dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No lo hagas. No lo hagas. No se trata de que ganes la discusión, se trata de que ganes a la persona, no la discusión, la persona. ¿Qué es lo más importante? La persona, su alma. Recordemos, la posesión del hombre preciosa es su alma. Es lo que Cristo vino a salvar. ¿Sí? Sus almas y la mía, hermano. Hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga. Sigamos en oración, hermanos. No nos desanimemos. Estamos en cuarentena. Pues sí, pero estamos de todas formas recibiendo nuestras clases. Las predicaciones a cargo de nuestro hermano pastor Emilio Van. No olvide de orar por él y por todos los diáconos, maestros y maestras, y por todos los que ejercen ministerio en la iglesia, hermanos, por los necesitados de salud, por los necesitados de trabajo, por los necesitados de alimentos, por los necesitados de consuelo, por toda esa larga lista que tenemos, hermanos, como iglesia que atender en oración. Y hermanos, Dios me los bendiga. Saludos.